Corría el año 1994 y la mítica serie Los Simpson enviaba a Homer al espacio. Aquel capítulo, el número 15 de la quinta temporada emitido en 1994, era una parodia, pero 20 años después, en 2014, la vida imitó a la animación. La NASA lanzó un experimento real con 800 hormigas vivas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su misión era mucho más que flotar en una caja. Querían ayudarnos a entender cómo se comporta un colectivo organizado, como una colonia de hormigas, en condiciones de ingravidez. Hoy voy a contaros esa historia real, la de las auténticas hormigas astronautas, cómo se eligió la especie, cómo se diseñó el experimento, qué descubrieron los científicos y cómo este curioso estudio puede ayudarnos a construir enjambres de robots, entender mejor la inteligencia colectiva y, por qué no, rendirle un pequeño homenaje a esa serie animada que una vez más lo vio venir. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes fueron exactamente estas hormigas astronautas? Se trató de la especie Tetramorium caespitum, conocida popularmente como la hormiga del pavimento. Es una hormiga pequeña de color marrón oscuro tirando bastante a negra, típica de entornos urbanos. Originaria de Europa, esta especie se ha extendido por todo el hemisferio norte. Hoy abunda en las ciudades de Norteamérica, Europa y otras partes del mundo. Su hábitat natural suele estar literalmente bajo nuestros pies. Anidan en el suelo, bajo aceras, entre adoquines, debajo de rocas o en las grietas de estructuras humanas. Si alguna vez has visto montoncitos de tierra asomando entre las fisuras de una acera, es muy posible que debajo viva una colonia de Tetramorium. Como buena hormiga, la Tetramorium caespitum es un insecto social, con una estricta organización colonial. Miles de obreras, todas ellas hembras estériles, cooperan para alimentar y proteger a una o varias reinas reproductoras y a la cría. No existe un líder central que les diga qué hacer. En lugar de eso, se comunica mediante señales químicas, contacto físico y coordinan sus acciones de forma descentralizada. A pesar de su cerebro diminuto, juntas logran comportamientos asombrosamente complejos, construyen nidos, encuentran fuentes de comida lejanas y defienden su territorio de hormigas rivales. De hecho, las hormigas del pavimento son conocidas por ser bastante territoriales y combativas. Cada primavera, colonias vecinas libran auténticas guerras en miniatura por el control del territorio. Se pueden observar miles de ellas peleando en las aceras, mordiéndose, entrelazándose en formidables batallas campales. Estas disputas espectaculares que para nosotros pasan prácticamente desapercibidas demuestran la capacidad de organización y la ferocidad que puede emerger de la sociedad de insectos tan pequeños. Pero la Tetramorium caespitum no solo sabe pelear, evidentemente, también es experta en explorar y buscar alimentos en entornos complejos. En el día a día de la colonia, las obreras salen del nido y se dispersan para localizar migajas, semillas o cualquier recurso que sea aprovechable. Dado que como la mayoría de las hormigas tienen una vista muy pobre, la Tetramorium caespitum depende principalmente del olfato y el tacto para orientarse. Utilizan sus antenas como sensor, palpando el terreno y oliendo a su alrededor. Cuando una obrera encuentra comida, recluta a otras dejando un rastro de feromonas en el suelo. Esta señal química guía a sus compañeras en fila india hasta la fuente de alimento, ilustrando un comportamiento colectivo eficiente. Cada hormiga por sí sola es simple, pero juntas logran resolver problemas complejos como optimizar rutas de forrajeo. En resumen, las protagonistas del experimento, las humildes hormigas del pavimento, son pequeñas pero tenaces, comunes pero increíblemente interesantes por su comportamiento social e inteligencia colectiva. No es casualidad que los científicos las hayan elegido para viajar al espacio, como veremos a continuación. Y ahora viene la gran pregunta: ¿por qué enviamos hormigas al espacio? La motivación principal del experimento radica en estudiar el comportamiento colectivo de las hormigas en condiciones de microgravedad y averiguar qué ocurre con sus estrategias de búsqueda cuando las sacamos de su entorno habitual. En la Tierra, las hormigas del pavimento y otras especies han desarrollado durante millones de años una solución elegante al problema de la búsqueda colectiva de recursos. Cuando muchas hormigas exploran juntas una zona, enfrentan un dilema: ¿es mejor dispersarse para cubrir más terreno o concentrarse para no dejar rincones sin revisar? Si el grupo es numeroso y la densidad de hormigas es alta, pueden permitirse ser minuciosas. Cada hormiga explora un área pequeña, moviéndose en caminos intrincados y aleatorios para asegurarse de revisar cada esquina cercana. En cambio, si el grupo es pequeño y la densidad baja, conviene que cada hormiga recorra trayectos más largos y rectos, abarcando
más espacio y evitando redundancias. En otras palabras, adaptan la forma de sus caminos según cuántas compañeras tengan alrededor. A mayor número de hormigas por metro cuadrado, más zigzagueante y exhaustiva es la búsqueda local. A menor número, más directa y amplia la exploración. Esta estrategia flexible se conoce como red de búsqueda expandible, ya que el área cubierta por el enjambre puede expandirse o contraerse dinámicamente en función de la densidad. El caso es que los investigadores sospechaban que estas reglas de búsquedas, podríamos llamarlo algoritmos innatos en las hormigas, podrían inspirar soluciones para desafíos humanos. Por ejemplo, imagínate un equipo de robots autónomos buscando supervivientes entre los escombros tras un desastre natural, o sistemas de comunicaciones que deban reorganizarse cuando hay interferencias, como ocurre con la red de señal de teléfonos móviles en ciertas condiciones. En ambos casos, es deseable que la búsqueda o la cobertura de red se adapte sin necesidad de un controlador central, de manera muy similar a lo que hacen las hormigas. De hecho, antes incluso del experimento espacial, la ciencia ya se había inspirado en las hormigas para desarrollar algoritmos. Existe en informática el algoritmo de la colonia de hormigas para optimizar rutas y se han propuesto modelos inspirados en hormigas para organizar robots en grupo o gestionar el tráfico en aeropuertos. Las hormigas nos enseñan cómo grupos descentralizados pueden resolver problemas complejos coordinándose solo con información local, un concepto fundamental en robótica de enjambres y sistemas distribuidos. Ahora bien, ¿qué añade el espacio a todo esto? La Estación Espacial Internacional ofrece un entorno radicalmente distinto: microgravedad, prácticamente ausencia de peso, confinamiento y aislamiento de factores terrestres. Los científicos, liderados por la bióloga Deborah M. Gordon de la Universidad de Stanford, querían observar si las hormigas seguían sus mismos patrones de búsqueda en estas condiciones tan ajenas. ¿Seguirían las hormigas espaciales tomando caminos más rectos cuando tienen más espacio y caminos más curvos cuando están apretadas? ¿O la falta de gravedad interferiría con sus interacciones y las confundiría? Gordon y sus colegas plantearon la hipótesis de que la microgravedad actuaría como una forma de interferencia en la comunicación del grupo. En el espacio, las hormigas podrían tener dificultades para orientarse y para chocar entre sí con la misma frecuencia que en la Tierra. Después de todo, sin peso, podrían perder contacto con la superficie y flotar por momentos. Si sus algoritmos grupales dependían del contacto frecuente entre individuos, como chocar las antenas, para estimar la densidad local, ¿qué pasaría si la gravedad ya no les pega al suelo y por ende interactuarían menos? Esta pregunta científica era fascinante, poner a prueba la robustez de la inteligencia colectiva de las hormigas bajo condiciones físicas desconocidas. En resumen, la motivación combinaba biología, entender cómo un animal social se adapta a la microgravedad, y tecnología, aprovechar esas lecciones para diseñar mejores algoritmos en robótica y comunicaciones. Además, había un componente educativo y de divulgación científica muy importante del que hablaremos en breves. El experimento estaba diseñado para emocionar e involucrar al público, especialmente a estudiantes jóvenes, mostrando que incluso un pequeño insecto puede desempeñar un papel en la exploración espacial y la generación de conocimiento. Llevar a cabo un experimento con animales vivos en la estación espacial requiere de una planificación cuidadosa. En este caso, el estudio se enmarcó en el programa del Laboratorio Nacional de la ISS con el apoyo de la NASA y de CASIS. Los ingenieros de Biosurf Space Technologies de la Universidad de Colorado diseñaron unos habitáculos especiales para las hormigas. Eran unas cajas planas rectangulares de pocos milímetros de espesor con tapa transparente para poder firmar a los insectos. Cada caja incluía en un extremo un pequeño nido donde las hormigas podían agruparse y alimentarse, y el resto del espacio actuaba como área de exploración, lo que en el hobby llamamos el área de forrajeo. Un sistema de compuertas móviles permitía dividir el recinto de forrajeo en secciones y soltar o confinar a las hormigas según hiciera falta. En total, se construyeron 8 hábitats, cada uno de aproximadamente 80 a 100 hormigas obreras de Tetramorium caespitum, todas extraídas de la misma población para mantener homogeneidad. Es decir, se enviaron en total del orden de 800 hormigas al espacio, distribuidas en 8 colonias pequeñas sin reina, solo trabajadoras estériles, de modo que no pudieran reproducirse ni convertirse en plaga en caso de escaparse. Estas minicolonias viajaron con el alimento y agua suficiente en cada hábitat. El nido contenía un sustrato de yeso impregnado con nutrientes que servía tanto de refugio como de despensa durante el viaje. El lanzamiento tuvo lugar el 9 de enero de 2014 desde las instalaciones de Wallops, en Virginia, Estados Unidos.
a bordo de una nave de carga Cygnus. Como dato pintoresco, el cohete que las llevó se llamaba Antares, un nombre que casualmente contiene la palabra ant, hormiga en inglés, como ya sabemos. Una coincidencia muy apropiada que no pasó desapercibida para los científicos ni para la prensa del momento. Tras arribar la nave al complejo orbital, los astronautas de la expedición 38 procedieron a instalar los hábitats de hormigas en el módulo de experimentos, y el 13 de enero de 2014 los astronautas Rick Mastracchio y Mike Hopkins configuraron las cámaras de vídeo HD y colocaron los primeros hábitats en posición para iniciar las observaciones. El experimento se realizó en 2 sesiones en días consecutivos, analizando 4 hábitats cada día, de forma que cubrieron los 8 en total. El protocolo era el siguiente: inicialmente las hormigas estaban todas confinadas en el pequeño compartimento del nido, separadas del área principal por una barrera. Al comenzar un ensayo, el astronauta abría la compuerta hacia el área 1 de forrajeo, que correspondía aproximadamente a la mitad del área total disponible. De esta forma, las hormigas tenían acceso a una zona relativamente pequeña, creando una situación de alta densidad de individuos por superficie, muchas hormigas juntas en poco espacio, chocando frecuentemente entre sí. En cuanto se abría la barrera, se iniciaba la filmación de las hormigas explorando el área 1 durante 25 minutos. Pasado este tiempo, se abría la segunda barrera que conducía al área 2, liberando el acceso al 100% del hábitat, el doble de superficie que antes. Esto, evidentemente, reducía la densidad de hormigas a la mitad, ya que de pronto tenían el doble de espacio para moverse. Una vez ampliado el territorio, se dejaba correr la cámara grabando alrededor de 30 minutos adicionales, mientras las hormigas exploraban la totalidad del contenedor. Resumiendo, cada colonia pasó primero 25 minutos explorando un área restringida con muchos choques y poco espacio, y luego 30 en un área expandida con muchos menos choques y mucho más espacio para forrajear. Todo quedó registrado en vídeo de alta definición para su posterior análisis. Los astronautas repetían este procedimiento por cada hábitat de hormigas programado ese día. Los vídeos resultantes se transmitían a la Tierra mediante la NASA, permitiendo a los científicos monitorear el progreso casi en tiempo real. Cabe destacar que en paralelo se llevaron a cabo experimentos control en la Tierra. Se montaron hábitats idénticos con colonias similares de hormigas del pavimento en laboratorios o incluso en aulas escolares, para compararlos con el comportamiento de las hormigas espaciales, bajo gravedad normal. De este modo, cualquier diferencia observada podía atribuirse a la microgravedad y no a variaciones entre colonias. Un detalle interesante es cómo se obtuvieron las hormigas. Ya sabemos que encontrar hormigas en invierno no es tarea fácil. Muchas colonias hacen la diapausa con el frío. Cuando en diciembre de 2013 llegó la aprobación final del experimento, los encargados en Baylor College of Medicine y Stanford pidieron ayuda a sus colegas entomólogos para recolectar hormigas en climas templados. Uno de los héroes anónimos, y no tanto, de esta historia fue Clint Pennick, un investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que justo había recolectado colonias de Tetrapomonium en un pueblecito llamado Spruce Pine, en las montañas de Carolina del Norte. Pennick recibió una llamada inesperada. ¿Podrías enviarnos urgentemente alguna de tus hormigas para un proyecto de la NASA? Imaginaos que os pasa a vosotros. Sin saber mucho más, ya que el secretismo rodeaba la misión, accedió. Así fue como cientos de hormigas de un entorno humilde, bajo una roca en un antiguo pueblo minero. Esta anécdota subraya la naturaleza colaborativa y un poco fortuita de la ciencia, desde estudiantes y profesores preparando hormigueros caseros hasta científicos coordinando con astronautas en órbita. Muchas manos participaron para que el experimento fuera posible. Y ahora que ya hemos hablado de todo lo que hubo detrás del experimento, la especie elegida, la colaboración de entomólogos estadounidenses, toda la parte de aprobación del proyecto y los grupos piloto de control en la Tierra, vamos a ver los hallazgos. ¿Qué hicieron las hormigas allá arriba y qué descubrieron los científicos al analizar los vídeos? En términos generales, las hormigas sí lograron explorar colectivamente el entorno en microgravedad, pero su comportamiento no fue exactamente igual al de sus contrapartes en la Tierra. Hubo adaptaciones notables y también ciertas dificultades. Lo primero que observaron los científicos es que en ausencia de peso a las hormigas les costaba mantener el contacto constante con la superficie. En la Tierra, una hormiga siempre se aferra al suelo u otra estructura gracias a la gravedad y a la fricción. En la Estación Espacial Internacional, a veces al dar un paso perdían agarre y flotaban momentáneamente dentro de la caja. Perdonad que me ría, pero es que me estoy imaginando la escena. Estas pérdidas de contacto podían interrumpir su camino o hacerles dar volteretas sin control. Sin embargo, y aquí viene algo asombroso, las hormigas demostraron una habilidad extraordinaria para reorientarse y reanclarse rápidamente a la superficie en el momento que flotaban.
Aprovechaban sus patas y antenas para tocar cualquier pared cercana. Recordemos que el habitáculo era plano y estrecho, así que siempre había un techo o suelo a pocos milímetros. En cuanto detectaban una superficie, las hormigas volvían a agarrarse firmemente, recuperando el suelo bajo sus pies en medio de la ingravidez. Esto evitó que se quedaran flotando de forma indefinida. Podríamos decir que aprendieron a maniobrar en microgravedad a pequeña escala. A pesar de esas diferencias, es notable enfatizar que el grupo de hormigas en microgravedad siguió comportándose de forma colectiva y adaptativa. No se quedaron paralizadas ni entraron en caos total. Al contrario, mantuvieron cierto grado de organización. Por ejemplo, cuando el área se duplicó de tamaño, sí se observó la tendencia a una dispersión mayor, al menos de forma inicial, intentando cubrir la nueva zona disponible. Además, no se agruparon todas en un rincón ni se rindieron a la desorientación. Continuaron explorando de forma activa durante todo el experimento. En palabras de los propios autores del estudio, incluso en microgravedad, donde las hormigas perdían contacto con las paredes y su percepción de cuánta área necesitaba ser explorada se veía alterada, aún así fueron capaces de buscar colectivamente, aunque de forma diferente a como lo hacen en la Tierra. Esto demuestra una resiliencia interesante en su comportamiento colectivo. El algoritmo innato no colapsa por completo ante una perturbación física fuerte, sino que las hormigas intentan ajustarse. El precio a pagar fue una menor eficacia, búsqueda menos completa y trayectorias más complejas, pero seguían buscando juntas. Como todo buen experimento, el de las hormigas en el espacio dejó muchas respuestas y también nuevas preguntas. Se trabajó con una sola especie en hábitats pequeños durante periodos cortos. ¿Qué pasaría con una colonia completa, con reina y prole, viviendo semanas en microgravedad, o con otras especies que usan estrategias distintas de búsqueda? Además, el entorno era plano y cerrado, ideal para filmar, pero no para simular escenarios reales en 3D. Tampoco había comida que encontrar, ni obstáculos que superar, faltaron desafíos más complejos. Y lo más importante, ¿podrían las hormigas adaptarse mejor con el tiempo? ¿Desarrollarían un nuevo estilo de búsqueda espacial? Son preguntas abiertas que apuntan al futuro de la investigación en comportamiento animal fuera de la Tierra. Las protagonistas de esta historia eran pequeñas, anónimas y nunca volvieron a casa, pero su breve misión en el espacio nos enseñó mucho. Nos mostraron cómo funciona la inteligencia colectiva cuando la gravedad, ese marco que damos bastante por hecho, desaparece, y nos recordaron algo aún más poderoso, que la exploración científica no solo ocurre en telescopios gigantes o con trajes espaciales, también ocurre cuando miramos de cerca a las criaturas más diminutas. Las hormigas viajaron a la órbita de la Tierra y desde allí nos ayudaron a pensar cómo podría funcionar la vida y la cooperación en otros mundos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Va de Hormigas. Déjame un comentario diciéndome lo que te ha parecido este vídeo. Coméntame si tienes esta especie en algún hormiguero. Dale un like si te ha gustado, compártelo con tu gente y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Chao.